Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy trataremos el tema relacionado a la insolvencia con una sindicatura concursal independiente y autónoma. Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Si bien es verdad, desde el mismo momento en que se declara judicialmente el estado de insolvencia del deudor concursado, con dicha declaratoria se genera la ficción jurídica mediante la cual, de manera automática, el deudor concursado insolvente queda desapoderado de sus activos patrimoniales. Pero dicho desapoderamiento no tiene por finalidad entregar el patrimonio del deudor al control absoluto de los acreedores concurrentes. Por el contrario, el régimen concursal moderno busca organizar jurídicamente una situación de crisis patrimonial mediante procedimientos que garanticen transparencia, igualdad y respeto al orden de prelación legal y al principio de igualdad entre los acreedores. Por otra parte, debemos referirnos a la reforma legal que hemos llamado, entre comillas, síndico de confianza, mediante cuya reforma, de una manera un tanto cuestionable, se modificó el artículo 320 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere a los deberes y atribuciones del síndico, en cuya reforma, de una manera confusa y desarticulada, se señala que el juez concursal puede designar como síndico a la persona propuesta por el acreedor accionante, debiendo entenderse, por supuesto, que se trata de una propuesta o sugerencia que el juez concursal puede o no atender favorablemente, pues debe ser negada en el caso que el profesional propuesto no se encuentre inscrito en el registro a cargo del Consejo de la Judicatura o que tenga algún motivo de conflicto de intereses con los sujetos procesales, esto es, con el propio deudor o con alguno de los acreedores, para no vulnerar el principio de independencia y autonomía con que debe actuar obligatoriamente la sindicatura. Dentro de este contexto, la independencia y autonomía de la sindicatura concursal constituye una garantía esencial del régimen concursal. Aunque los acreedores participan activamente en el concurso y ejercen importantes facultades a través de la Junta de Acreedores, el síndico no representa los intereses particulares de ningún acreedor, ni siquiera de aquellos que hayan propuesto su designación o aquellos que concentren la mayor parte del pasivo. La función del síndico concursal consiste en proteger la integridad de la masa concursal, investigar la verdadera situación patrimonial del deudor, recuperar activos indebidamente sustraídos, vigilar el cumplimiento de la ley y suministrar información objetiva al juez concursal y a la Junta de Acreedores. La doctrina concursal contemporánea reconoce que el síndico debe actuar con autonomía técnica e independencia profesional, porque su deber de lealtad se dirige al procedimiento concursal mismo y no a los intereses individuales de quienes intervienen en el proceso concursal. Por ello, cuando acreedores dominantes intentan influir sobre las decisiones de la sindicatura para obtener ventajas incompatibles con el interés colectivo del concurso, el síndico no solamente tiene el derecho, sino también el deber jurídico de mantener su independencia y hacer prevalecer el principio de igualdad entre los acreedores y el orden de preferencia que se encuentra predeterminado en la ley. La fortaleza institucional de la sindicatura se mide precisamente por su capacidad para resistir tales presiones y garantizar que el concurso sirva a la administración de justicia concursal y no a intereses particulares. Sin embargo, de lo anterior, de la casuística concursal cotidiana en nuestro sistema judicial, tenemos que admitir que este principio de independencia y autonomía de la sindicatura concursal muchas veces se vuelve meramente teórico, pues hemos visto con preocupación cómo una entidad bancaria que con seguridad mantiene el récord nacional en proponer juicios de insolvencias en cantidades industriales contra pretensos deudores por consumos de tarjeta de crédito, los síndicos concursales contabilizan la masa pasiva concursal con la prueba documental que unilateralmente presenta el acreedor interesado, sin confrontarla y peor en base del principio de la primacía de la realidad, consagrado en el artículo 11.3 de la Constitución de la República. Consecuentemente, si el propio acreedor que acciona el juicio de insolvencia señala en su demanda que la naturaleza de la obligación
que genera la cesación de pagos tiene su origen en el consumo y emisión de tarjeta de crédito, en base del principio de transparencia, el síndico concursal debe proceder a la verificación de crédito con el requerimiento al pretenso acreedor de la presentación del voucher de consumo firmado por el deudor, que resulta ser el instrumento idóneo jurídicamente para justificar la existencia de una obligación de la naturaleza que se alega. Pues el concurso de acreedores no es un conflicto individual entre un deudor con su acreedor, sino entre acreedores, donde cada uno de los acreedores concurrentes, para ser calificado como tal, debe justificar la causa de la obligación. Esto es el motivo de la deuda, no siendo suficiente que se justifique documentadamente la existencia de la obligación. Si quieres saber más sobre este mito de la sindicatura concursal y otros mitos relacionados a la quiebra e insolvencia, consulta mi libro que está a vuestra disposición. Muchas gracias.